Somos dos voces con estilo y humor descarado, hablando de la vida y del caos organizado. Entre medicinas, citas y 1000 pendientes, cuidar también cansa, aunque sea por amor. Si el día fue pesado, ven, aquí lo relajamos. Con Katy y Eva la charla y el vino jamás faltamos. Esta es la última y nos vamos. Hola, buenas tardes. Pues estamos nuevamente aquí en La Última y nos vamos, Katy, con una gran invitada, la doctora Alicia Cisneros, especialista en geriatría. Ella es una mujer extraordinaria que ya es la segunda vez que me hace caso y acepta una invitación. Yo quiero que le demos un gran recibimiento, Katy, a la doctora Alicia. Muchas gracias. Sí, porque de veras es un honor tenerla aquí. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿por qué crees o por qué es necesario tener una especialidad en geriatría? La atención del adulto mayor es muy importante. No nada más es ver características de la enfermedad, sino también todo lo que sucede con el envejecimiento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de fondo todo lo que sucede en esta etapa hermosa de vida y lo podamos aplicar a la enfermedad o a los procesos de patologías que se presentan. Oye, doctora, y este tema de, pues yo necesito una especialista geriatra hasta que tenga 80 años, ¿verdad? No, definitivamente no. Mira, por la Organización Mundial de la Salud dice que el proceso de envejecimiento empieza a partir de los 60. Y entonces mucha gente no nos busca por eso. Nos busca cuando ya tenemos una cierta edad, cuando ya tenemos una cierta cantidad de problemas y nos buscan. No, la intención es empezar antes para evitar todo ese proceso de complicaciones que se pueden evitar desde el principio. Entonces, a partir de que ya estamos empezando a decir entre tercera edad, o 60 años, tenemos que empezar desde siempre, pero tenemos que empezar antes. Doctora, ¿quiere decir que este proceso de envejecimiento deberíamos de atenderlo antes de los 60 años? Desde siempre. Yo con mis jóvenes que tengo clases, yo les digo que desde siempre, desde a jóvenes, con su alimentación, con sus hábitos higiénico-dietéticos, con el deporte, con cuidar tu salud desde el principio. Y entonces cuando llegues a la madurez, cuando llegues al adulto joven, cuando llegues al adulto mayor, pues tú tienes una gran cantidad de reserva que te va a ayudar a tener un envejecimiento muy saludable. Y sabiendo esto, doctora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hasta que ya tenemos un proceso de enfermedad a edades avanzadas, por qué hasta ese momento empezamos a cuidarnos? Pues mira, sucede que es muy sencillo decir, hay para después, siempre hacemos eso. Okay. Punto número 1. Punto número 2, se nos hace muy sencillo decir, pues yo me siento bien, no voy, ¿no? También. Y aparte de todo, lo que menos queremos hablar es de envejecimiento. Entonces, pues lo dejamos en un capítulo final y ahí después vemos, ¿no? Ese es el principal problema. Doctora, ¿hay una gran moda, o no sé si sea solamente moda, o sea toda una tendencia, o inclusive creo que hay veces que hasta una mano mágica está impulsando todo esto de la medicina antienvejecimiento? ¿Qué opinas sobre eso? Me parece la tercera, es una mano mágica. El comercio antienvejecimiento ha crecido muchísimo. Sin embargo, pues hay pocos resultados, evidentemente, resultados evidentes para la persona. Claro. Porque para el comercio, pues es fabuloso. Ellos ganan, ¿no? Siempre ganan. Siempre ganan. Claro. Pero realmente algo específico, pues no lo es. Realmente el punto base es el cuidado personal y el seguimiento de sus enfermedades como debe ser. Esa es la base de todo. ¿No hay todavía entonces esa fuente de la eterna juventud que nos pueda garantizar que con nanotecnología o con nanomedicamentos o con medicamentos mágicos podamos detener este proceso? No, probablemente con el tiempo sí, con aquellos cambios tecnológicos que pronto, evidentemente, van a presentarse, pero por el momento no. No hay una fuente de la juventud, como dices, no existe todavía. Mucho es la genética, mucho es la herencia, ¿no? Esa es base.
Sí, por ejemplo, yo vengo de una familia muy longeva. Las mujeres, digo, el último conocimiento que tengo de una tía, hermana de mi abuelo, es que vivió hasta los 105 años, Claro, ¿no? Y entonces, bueno, en esta herencia de longevidad se añade, por ejemplo, el aumento de la expectativa de vida. ¿Sí? Y a mí me queda claro que, por ejemplo, las abuelas, las tías que han vivido tanto tiempo, han llevado un estilo de vida bastante sano, doctora. claro, por Ujú. supuesto. Entonces, yo viviendo en la ciudad, pues no garantiza, ¿verdad?, que tenga yo la misma oportunidad. Sin embargo, doctora, hay mucha gente que se resiste todavía a envejecer, ¿sí? No se habla de esto. ¿Qué nos sugiere usted como empezar a hacer con la población en general para que aprendamos a envejecer? Nos ha costado mucho trabajo como geriatras el hablar de esto, de abrir estos campos. Sin embargo, poco a poco, el ver que con la pandemia COVID, pues fue un punto y aparte, ¿no? Parteaguas. Y mucha gente pues se dio cuenta que en cualquier momento la vida y la salud se iba. Ujú, ujú. Entonces sí, ya la gente está pensando un poco más en la prevención, en el manejo preventivo de la salud, del bienestar, pero que es una cultura, Ok. es mantener la cultura, hacer una cultura del envejecimiento, Hábitos. hábitos. Sí, Y aquí a claro. ambas, porque son unas expertas en este tema, sí quisiera preguntarles, denme 3 tips para las personas que tienen 50 años, 3 tips para las que tienen 60 y 3 tips para las que tienen 70 años para poder mantener su salud y su bienestar a pesar de los años y con los años. Eva. Bueno, pues desde mi punto de vista y desde mi disciplina, sí, 50, 60, 70 y más, lo más importante, primer tip, mantente vinculado siempre. Sí, la vinculación, ir envejeciendo integrado a la sociedad, integrado a tu grupo familiar, haz vínculos afectivos, haz vínculos sociales con los demás, para mí es la mejor recomendación. 2, síguete moviendo. Muévete, haz ejercicio, haz tai chi, cachibol, lo que quieras, pero evita desarrollar el síndrome del sillón enfrente de la televisión. Vuelvo a insistir, hay que ver menos televisión cada vez. Y tercero, cuida mucho tus emociones, muchísimo tus emociones, porque cuando no cuidamos las emociones, el cuerpo lo resiente. Y andamos todos ansiosos, no lo reconocemos y empezamos a comer un montón de frituras y demás y el cuerpo lo resiente. Esos serían los 3 tips para los 3 grupos de edad. Doctora. Claro, digo, totalmente de acuerdo, digo, esa es la base, porque sí es, pero bueno, la salud empieza desde uno mismo, desde comer saludable, Ok. dejar de comer tantas cosas que procesadas, que no funcionan, de irnos más a la dieta que se llama dieta mediterránea, más natural, más orgánica, eso nos ayuda. 2, cuidarnos las enfermedades. O sea, si yo me detecto hipertenso, si yo me detecto diabético, si yo me detecto con alguna enfermedad, artritis o controlar y cuidar mis enfermedades. ¿Para qué? Para que precisamente estas no avancen ni se compliquen. Y yo creo que por último igual la movilidad, la funcionalidad, mantener la funcionalidad en cualquier persona es básica. Y hablando de funcionalidad, es movilidad, es independencia de todas las formas. Entonces, si yo mantengo esos puntos, mi vida se puede mantener 50, 60, 70 y más. Oye, doctora, Claro. y en esta parte México es un país prácticamente enfermo, ¿no? ¿No? Al final de cuentas, diabetes, hipertensión, o sea, estas enfermedades que prácticamente muchas de las personas, vamos, o estamos prácticamente sentenciados a tenerlas. ¿Solamente se atiende desde la parte física del cuerpo o se tendría que atender con esta otra parte mental y de emociones, de conocimiento? Va junto con pegado. O sea, una Así es. persona que está físicamente enferma se va a sentir mal, pero también emocionalmente también se va a sentir mal. Pero no es cuando yo ya llegué, es antes. Por Este, eso las políticas en salud con los niños y la obesidad, porque el niño con obesidad es el viejo enfermo, es el viejo con problemas,
Entonces, es el momento de manejar esas dos cosas juntos. Como yo les digo a mis alumnos, hay que traer aquí a nuestro psicoterapeuta aquí en la bolsa. Pegadito. Siempre, sí, de hermanito pegadito, porque es la única forma, las dos cosas Sí, no pegadas. es de extrañarse, Katy. Fíjate que ahorita se está promoviendo mucho el desarrollo de la inteligencia emocional, Ujú, justamente por eso. ujú. Sí, yo recuerdo que cuando yo era chavita, pues no se hablaba de emociones en la escuela. No, Hoy, desde la primaria, yo lo vi con mi nieto, hablan de socioemocional. Le digo yo, ¿qué es eso? Ah, es que nos ayudan a saber nuestras emociones. Dije yo, buen punto. ¿Por qué? Porque por lo regular yo me acuerdo de mis abuelos, de las tías grandes, que no mostraban emociones. no, al Ujú. contrario, no las guardaban. Exacto. Ujú, Y mucho menos decían que algo les dolía, ¿eh? claro, por supuesto. Ya cuando caían en cama es cuando se enteraban sus hijos que estaban enfermos. Y Ujú. eso como que fue una cultura, ¿no, doctora? Sí, sí, Porque sí, sí. muchos adultos mayores hasta la fecha se aguantan y no dicen porque no quieren causar molestias, porque no quieren ser una carga o porque les enseñaron que así es, sobre todo los varones. Sí, Ujú, ¿Sí, sí, doctora? sí, ¿Usted el le varón ha tocado y eso? también, pero son pacientes como de 85 para arriba. Exacto. Es ese nivel de cultura en donde dicen, no, las señoras calladitas y se ven más bonitas. Y los señores, no, yo, pues, ¿cómo? Los No, fuertes, sí, los fuertes, a claro. mí no me pasa nada. El patriarcado Claro, perjudicándonos desde ese punto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oigan, y desde esta visión de la mezcla entre la parte del cuerpo y la mente, creo que un elemento que estoy identificando que sucede a mi alrededor es cuando las personas van envejeciendo y cada vez tienen más la mecha corta. ¿Qué hacemos con esta parte de precisamente por la ansiedad, por la soledad, por todas estas condiciones sociales que tenemos ya ahora con las pantallas, porque pues estamos cada vez más tiempo con las pantallas? ¿Cómo nos recomendarían cada una trabajar este tema? Pues mira, el mal humor, la impaciencia, la intolerancia en el adulto mayor no es nuevo. Yo he tenido oportunidad de hacer una pequeña investigación ya desde hace tiempo, en donde de por sí un rasgo de tu personalidad puede ser, ¿no? Que seas impaciente, que seas intolerante, que seas una persona enojona, ¿no? Entra dentro del cuadro obsesivo compulsivo. Con la edad se acentúan estos caracteres. Contribuye mucho el proceso de enfermedad. Si la persona no se siente bien, ¿no? Pues estos rasgos de personalidad aumentan. ¿Qué hacer? Quien lo cuida alrededor es precisamente conocer de qué se trata, para que lo pueda entender y pueda apoyarlo. Ok. Porque si no sabe, si piensa que es porque ya está viejo, está así, bueno, ya de entrada ya lo está estigmatizando y no lo está apoyando. Entra en discusión con él, pero no lo apoya en realidad. Entonces hay que trabajar también a ser familiares y ser redes de apoyos de las personas que están siendo adultas mayores, ¿no? claro. Y por otro lado, quitar los mitos, Mm, porque esa estigmatización que dice Eva es parte de todos son, todos hacen todo. Y no es cierto. Y mucha Así gente le es. gusta quedarse en ese cuadrito. Entonces, Claro. sí hay que tratar de, desde, como dices, desde el principio, desde que se cumple, pues desde siempre, cambiar ese estigma de decir, yo no puedo ser así, yo no debo ser así, yo no necesito ser así. Y entonces buscar siempre el bienestar personal para que entonces todas esas cosas se quiten a un lado y entonces esa persona sea lo real, ¿no? Les invitamos a seguir este podcast. Vamos a estar en YouTube y vamos a estar en los canales de Eva y de Cuidando con Amor para poder seguir aprendiendo sobre cómo envejecer con bienestar. Bien, y maestra Eva, doctora, que me encanta decirles por sus títulos porque los hombres generalmente se dicen por sus títulos. Yo soy más de confianza de Ali y Eva, pero creo que les tengo que decir por sus títulos porque les ha costado ese estudio. Y precisamente desde esta experiencia profesional y además de vida, quisiera hablar de, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial nos va a ayudar a envejecer? Claro, 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 siempre y cuando sepamos manejarla, orientarla y meter o buscar la información precisa, Ok. siempre, pero va a funcionar y muy bien. Eva. La inteligencia artificial yo creo que es una excelente herramienta tecnológica siempre y cuando, como dice la doctora Alicia,
se sepa utilizar para beneficio del adulto mayor. Ujú. Yo creo que le va a facilitar muchísimas cosas y le va a ayudar sobre todo a evitar que se deteriore cognitivamente. ¿En Sí. qué sentido se deterioran cognitivamente? Mira, yo ya lo empiezo a ver, por ejemplo, en algunos hogares con la Alexa, Ujú. ¿no? Sí, es cierto, ya platican con Sí, Alexa platican y con Alexa les Alexa cacha qué y necesitan. les recuerda la fecha, ¿no? Alexa, ¿quién canta esta canción? ¿No? Y entonces Alexa les responde. Entonces, de alguna manera, digo, lo ideal sería que fuera con otro ser Otra humano. persona, claro. Es Claro. lo ideal. Pero bueno, sí, vamos a utilizar la tecnología, ¿no? Para beneficio del ser humano. Y yo creo que este es un inicio. Y ya muchos adultos mayores se están habituando al uso de Alexa. Ujú. Todo lo que esté por venir, yo creo que, por ejemplo, en mi caso que voy a cumplir 68 años, va a ser más fácil que me adapte a otro tipo, a otro avance, ¿no? En la inteligencia Claro, artificial. claro. ¿O Sí, no, no, doctora? claro, Claro. claro, por Y, supuesto. y yo le diría a toda nuestra audiencia que la inteligencia artificial inclusive va a resolver el cómo podemos acompañar a nuestros familiares que están en una situación de deterioro sin que nosotras o nosotros nos cansemos. Muchas veces no sabemos qué hacer o cómo sostener durante tanto tiempo, porque ahora pues vamos a tener una larga vida, como decía Eva en el capítulo inicial, una sobrevida, que yo no le llamaría sobrevida, sino simplemente es una vida distinta para poder acompañar a las personas adultas mayores sin que nos cueste la vida, sin que nos cueste la salud, sin que nos cueste nuestra estabilidad y la unidad en la familia, porque muchas Claro. veces se vuelve toda una carga, ¿no, Sí, doctora? Así se vuelve es. muy complicado. Y por eso se necesita una capacitación constante, de que el cuidador precisamente no se sienta solo, no se sienta que es el único en el planeta que tiene este problema. No, hay muchos, pero a veces están tan aislados entre la misma sociedad que no saben cómo reaccionar. Entonces creo que las herramientas tecnológicas ayudarían mucho y también estar escuchando a otras personas hablar como aquí, ¿no? Escuchar que sí se puede y que hay una alternativa siempre. Y también creo que tiene que ver, va a tener que ver con el derecho. Las Ajá. personas regularmente le recargan a las hijas mujeres y no Claro. sé, ¿no? A las mayores o a las menores el cuidado de los padres y madres que están envejeciendo. Y todos los hijos dicen, bueno, pues yo ya me voy, aquí tú te quedas, tú eres la hija menor. ¿Qué harían o qué hacemos y qué hacen ustedes en estos casos? Híjole, pues es un trabajo complicado, ¿verdad, doctora? Fíjate que es fea la palabra, pero por lo regular le dejan el cuidado de los padres a las hijas quedadas. A las hijas quedadas, sí, Sí, totalmente. o a las Digo, divorciadas, etcétera, ¿no? Ahí hay mucho trabajo que hacer en cuanto al tema de familia, pero sí, además, el cuidar a los padres envejecidos, es un trabajo desautorizado, devaluado. Piensan que no. ¿Qué trabajo puede ser cuidar a mis papás? claro. ¿No? ¿De qué te quejas? Ujú. ¿No? Mm, O sea, yo escucho mucho eso porque yo me encargo de trabajar eso, ¿no? Entonces, integrar a toda la familia, a todos los hermanos para hacerles ver lo difícil que puede ser cuidar a uno o a dos padres envejecidos. Claro, Es muy complicado, claro. ¿no? Explicarles que todos son hijos y todos tienen que participar de alguna manera. Claro. ¿No? Doctora, ¿tú conoces algún caso que te haya pasado, que hayas es que hay identificado esa muchos desigualdad? casos, sí. No, ya sabemos, Sí, no sí, sí. decimos nombres, Sí, pero eso es lo que tenemos que sí, contar. fíjate que hay precisamente hijas que por alguna razón tuvieron que quedarse en casa porque vivían con ellos y porque dijeron, ay, después ahí me voy y me independizo, pero no pude y se quedan. Y entonces los papás empiezan a envejecer. Y entonces, bueno, hay personas que tienen 10 hermanos, pero de esos 10 Sí, hermanos ninguno, ¿no? sí. Pero tampoco ninguno apoya en cuanto a decir, bueno, pues la manita con lo económico, o yo te llevo la despensa, o yo voy por las medicinas, nadie, ¿no? Todos trabajan, todos Sí, están tienen muy hogares, ocupados. todos. Entonces sí me ha costado mucho porque, pues, literal colapsan Claro. y Sí, termino sí. viéndolos más a ellos que al propio paciente, ¿no? El propio paciente va más o menos bien y Claro. Pero el termino a ellas cuidado. agotadas, cansadas, deprimidas, sin ganas, nada. Son muchos casos así. Eva, me comentabas la vez pasada de
a una persona que llegó contigo a terapia precisamente porque estaba ya con síndrome de burnout, ¿no? Toda quemada Sí, y con que él. la has logrado ayudar. Sí, fíjate, esta chica, bueno, chica porque tiene 40 y tantos años, llegó hace un año a consulta con una depresión y una ansiedad a nivel severo, ¿no? Ya con ideas de, ya mejor me voy, me quiero morir, ya no soporto, cada día es más difícil mi vida, seguramente mi esposo ya me está poniendo el cuerno, una de mis hijas se separó, yo no sé qué hice mal, etcétera, ¿no? Todo su pensamiento estaba totalmente alterado. Entonces, ¿qué es lo que había de fondo en esta mujer? Tenía 3 años cuidando a su mamá, era cuidadora única de la mamá. Tiene un hermano, pero el hermano vive en Querétaro y el hermano dice, Safo, a No mí puedo. con trabajos me alcanza. Y entonces sucedía un fenómeno bien curioso. Cada vez que decía, a ver, pásame a mi mamá. ¿Cómo estás, mamá? Ay, bien, hijo, yo Ujú. me siento súper bien. Oye, ¿te hace falta algo? ¿Te duele algo? Nada. No, a mí no me duele nada, yo aquí soy feliz, etcétera, etcétera. Sí, le pasaba al hermano otra vez y dice, ya ves, mi mamá está bien, ¿de qué te quejas? Obviamente esto a lo largo de 3 años la colapsó, sufrió el síndrome del cuidador colapsado. Entonces me ha llevado un año acompañarla en este proceso y el día de hoy ella ya su depresión, su ansiedad han bajado muchísimo. Ya acepta llevar a su mamá a un centro gerontológico para irse de vacaciones. Claro. Ya lo acepta, ¿no? Ujú. Ya ve la proximidad de la muerte de su mamá en el momento que le tenga que llegar como algo que va a llegar y se está preparando, ¿no? Entonces, este es el trabajo que se hace con el cuidador. Oye, mi ¿y cuál es el síndrome del cuidador, cuidadora colapsado? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues mira, este síndrome se caracteriza principalmente porque dejas de ir con tus contactos, ¿no? Ya no sales con las Te amigas al aíslas. café, al cine, lo que sea. Empiezas a dedicarte solamente a trabajar, ¿no? Empiezas a tener problemas de sueño, por ejemplo. Sí, Insomnio. ya no duermes bien, ya, aunque duermas, despiertas cansada. Empiezas a tener mal humor, Ujú. sí, ya tienes poca tolerancia, ya todo lo que hace tu mamá o tu abuelita lo hace a propósito, ¿no? Lo hace porque me quiere molestar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas quejas, somáticas, que si el dolor de la cabeza, que si el dolor de la espalda, que si el problema para la digestión. Y todo eso es porque tiene un trastorno ansioso, ¿sí? Ujú. De entrada que no ha Claro, podido identificar, claro. ¿sí? Y si es casada, si tiene pareja, pues hasta esa área también se ve afectada, ¿no? La libido, el deseo de estar con la pareja, baja muchísimo. Eso es dentro de los más importantes. Claro. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando y que tienen la valiosa misión de cuidar a una persona, un familiar o alguien que ya está en esta situación de, pues no podríamos llamarlo de dependencia únicamente porque sabemos que hay distintos Ujú. niveles. Doctora, ¿cómo pudiéramos clasificar esta parte de los niveles para la funcionalidad de la vejez? En cuanto al cuidador, En cuanto a la persona adulta mayor ok. y en cuanto para que los cuidadores y cuidadoras sepan qué es lo que tienen que buscar para ver cómo pedir ayuda. Bueno, es un trabajo del día a día. Hay que verificar la funcionalidad y la independencia de la persona. Funcionalidad e E independencia. independencia. Funcionalidad significa que es capaz de hacer todas sus actividades dentro de casa, actividades instrumentales se llama, bañarse, vestirse, comer solo, ir al baño, todas sus actividades. Faltan las otras, que son las instrumentales. Esas actividades son las que hacen fuera de casa o fuera de utilizar el dinero, llamar por teléfono, lavar la ropa, hacer la comida. Ujú. Y por último, la tercera etapa de la funcionalidad, que es marcha y equilibrio. Si Ujú. esos 3 puntos están bien establecidos, ese paciente va a estar bien. Y entonces nosotros como geriatras vamos viendo cómo va. No, pues es que ya anda con problemas de la marcha, tenemos que intervenir para evitar que esa marcha avance. Que si ya la independencia anda medio mal, ¿por qué? Porque tiene dolor, porque está deprimido. O sea, tenemos que ir siempre monitorizando esos tres puntos de funcionalidad. Más aparte, el estado emocional.
porque yo tengo que saber que mi paciente está bien emocionalmente para que pueda seguir con las otras 3. Entonces, todo es una valoración geriátrica integral que nos permite a nosotros determinar cómo está nuestro paciente y en dónde intervenimos, porque para eso sirve. Es punto, foquito rojo, se prende, foquito rojo, se prende, y entonces tratar de controlar esos foquitos rojos para que todas siempre sean verdes, y entonces el paciente se mantenga. Claro. Doctora, normalmente, digo, en el estatus actual, las personas van con especialistas y van con el endocrinólogo, van con la ginecóloga, bueno, en el caso de las hormonas, ¿no? Que toda esta parte, van con, no sé, todas las especialidades, menos con la geriatra. O menos con el geriatra. No. ¿Qué nos dices al respecto, doctora? Lo que hacemos nosotros es jalar todo. O sea, no estamos peleados con que vaya con el cardiólogo ni con el reumatólogo. Así es. Lo que hacemos es jalar todo y decir, a ver, la mayoría de ellos no van a ver el resto. Ellos ven órgano, sistema. Así es. Órgano, sistema. Y entonces nosotros vemos órgano, sistema y persona, ¿no? Y jalamos todo, jalamos medicamentos, jalamos todo lo demás que se involucra. Y si yo necesito una nueva valoración, se la solicito, porque al Ok. final de cuentas cardiólogo no soy. Y, Claro. y hay cosas que yo no abarco, aunque las sé, no las abarco. Entonces, nosotros manejamos, es multidisciplinario. No somos así, no, necesitamos de todos. Bien. Pues Claro. creo que hay todavía muchas preguntas. Yo Sí, me quedo con sí. la pregunta de la plasticidad neuronal. Tengo el reto de, vamos a estar en 10 años con inteligencia artificial al full. Hay muchos empleos que se van a perder, hay también muchas cosas de salud que se van a solucionar, ¿no? Porque vamos a Claro. tener la cura. Como personas tenemos que aprender nuevamente qué es lo que viene, porque es una nueva era y efectivamente, Mieva, mis respetos que tu 68, tu tercera maestría. Voy a iniciar la tercera Excelente, maestría, muchas doctora. felicidades. Ciencias Wow. del envejecimiento. ¡Wow! Muy bien, felicidades. ¿no? Justo, pues yo las invitaría, doctora, para que vengan. Les invito a toda nuestra audiencia para que nos hagan las preguntas que ustedes necesiten. La siguiente ocasión vamos a traer también a las personas que están en esta situación, ¿no? Que están viviendo con las dificultades de estar acompañando, cuidando o atendiendo a personas adultas mayores. Y la gran pregunta es, ¿y el Estado? ¿México está listo para envejecer? Esa pregunta nos la resolvemos el próximo capítulo. Wow. La última y nos vamos.